Un cordial saludo para todo el público en general. Somos de la carrera de Educación Inicial Especial y en esta ocasión hablaremos acerca de los patrones de uso de hábitat. Sugieren que los cambios en la vegetación impulsados por el clima afectarán negativamente a las comunidades de mamíferos en la Amazonía. Vamos a comenzar. Ahora pasamos al siguiente mapa, donde hablaremos sobre impactos del cambio climático en la Amazonía. Amenazas del cambio climático. En primer lugar, hablaremos sobre aumento de temperatura, que nos quiere decir que muchos de los estudios predicen que el aumento de la temperatura en el Amazonas puede causar un gran cambio de precipitación de ella, teniendo como consecuencia que gran parte de sus áreas sufran una severa sabanización a gran escala. Ahora hablaremos sobre prolongación de sequías. El aumento de las temperaturas y las prolongaciones de las sequías por sí solos podrían poner en peligro la integridad del ecosistema de nuestra Amazonía, también trayendo consigo la expansión de las sabanas tropicales. Ahora hablaremos sobre sabanización. Los efectos nocivos del cambio climático no llegan a aparecer por sí solos, sino que ocurren en conjunto con perturbaciones antropogénicas causadas por el hombre. Uno de los ejemplos sería con la deforestación, los incendios, la contaminación, etc., llegando a tener una expansión de vegetación degradada, tipo sabana, por lo cual este proceso se ha llamado sabanización. Bueno, quien le habla es la alumna Charly Erika Ramírez Nostroza y estaremos hablando sobre el tema efectos de la flora y fauna en la Amazonía. Empecemos sobre el impacto en las comunidades de plantas, que son los cambios de vegetación inducidos por el clima. Sinteticemos un poco esto. Imagina que la vegetación en la Amazonía es como un gran supermercado para los animales. Ahí encuentran su comida y su casa, pero el clima está cambiando y algunas plantas están dejando de crecer donde solían. Por ejemplo, piensa en los koalas, que solo comen hojas de eucaliptos, y si el eucalipto no crece bien debido al cambio climático, los koalas pueden tener problemas para encontrar su comida. Ahora hablemos sobre el impacto en la comunidad de fauna. Estos son los impactos negativos en la comunidad de mamíferos terrestres. Sinteticemos un poco esto. Los animales de la Amazonía dependen de las plantas. Si estas cambian o desaparecen, los animales también se ven afectados. Por ejemplo, los perezosos pueden quedar atrapados en tierra firme si los árboles altos desaparecen debido al cambio climático. Ahora hablemos sobre los impactos negativos, que es la gran pérdida de hábitat debido a la deforestación en el sur de Amazonas. Para entenderlo mejor, esto quiere decir que la deforestación es como quitar piezas de un rompecabezas gigante. Cada vez que se corta un árbol, se destruye el hogar de muchas plantas y animales, como los tucanes que viven en los huecos de los árboles. Mi nombre es Janet Condoriguaya. El tema de hoy es el impacto climático en la Amazonía. A mí me tocó mamíferos amazónicos en riesgo, que contiene la fragmentación, es como consecuencia de la disminución de la biodiversidad. Luego tenemos el desplazamiento, sucede por la tala y la quema, lo cual gran parte de mamíferos terrestres pueden sufrir efectos negativos inducidos por el cambio climático. De ahí tenemos la reducción. Podemos decir que el cambio climático afecta mucho a los mamíferos terrestres y que hoy en día son azotados por el calentamiento global. Cuarto punto, amenaza del cambio climático a la biodiversidad global. Primer punto, impacto en América del Sur. El cambio climático es una amenaza para la biodiversidad en todo el mundo, especialmente en América del Sur, que alberga el bosque tropical más grande del planeta. A esta amenaza se suman las perturbaciones causadas por las actividades humanas como la deforestación, los incendios y la propagación de especies invasoras, y se ven potenciados por estas que constantemente benefician a la humanidad, potenciando así el riesgo a la biodiversidad. Como segundo punto tenemos a la integridad del ecosistema. El aumento de temperaturas y las sequías amenazan la integridad del ecosistema y pueden conducir a la expansión de sabanas tropicales. Este proceso de sabanización tiene efectos profundos en la distribución de especies y en las interacciones dentro del hábitat. Los estudios de modelo predicen que estos cambios climáticos pueden provocar la reducción, fragmentación y desplazamiento de la distribución de especies de mamíferos amazónicos, especialmente aquellos con una baja capacidad de dispersión. Sin embargo, es importante señalar que algunas especies pueden mostrar flexibilidad en el uso del hábitat, lo que podría resultar en efectos tanto negativos como positivos. Mi nombre es Jocelyn Maricelo Silva Quispe. Como quinto punto tenemos el área de estudio. Aquí les hablaremos sobre las cámaras trampa.
Las cámaras trampas son una herramienta para conocer a la biodiversidad, patrones de comportamiento y estimaciones poblacionales. Por ello se implementaron cámaras trampa tanto en los bosques ribereños como en las sabanas. Sirven para identificar a las especies mamíferas terrestres potencialmente en mayor riesgo de sabanización mediante el estudio de su uso de sus hábitats naturales de bosques y sabanas, haciendo estudio dentro de 4 áreas protegidas. Esas 4 áreas protegidas vienen a ser el Parque Nacional de Campos Amazónicos, el Parque Nacional de Mapinguari, la Reserva Biológica de Guapore y el Parque Estatal de Corumbiara. En cada estudio se implementó entre 58 y 78 cámaras en lugares aleatorios y específicos, funcionando a las 24 horas durante 30 días. Comenzaré explicando que los autores distinguen 3 grupos de especies de mamíferos en función de su distribución geográfica y asociación con los biomas estudiados. En primer lugar están las especies asociadas a la Amazonía, aquellas cuya distribución se ubica predominantemente dentro de la cuenca amazónica. Luego se encuentran las especies asociadas o tolerantes al cerrado, cuyo rango geográfico incluye el bioma cerrado del sur de Brasil. Por último, identifican a las especies generalistas con distribución que abarca tanto el cerrado como la región amazónica. Esta clasificación se basa en los mapas de rango publicados por la UICN, Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Ahora bien, a pesar de distinguir 3 grupos, los autores esperan que debido a su movilidad, la mayoría de especies utilice ambos hábitats del bosque y sabana. Sin embargo, prevén una asociación negativa de las especies amazónicas con la sabana y positiva con aquellas del cerrado, mientras que las generalistas tendrían una respuesta intermedia. Esta clasificación permitirá evaluar cómo podría afectar diferencialmente la sabanización climática a las especies. Ahora entramos en la etapa final, número 6, que es resultados de la ocupación del espacio. Se divide en 3, especies amazónicas, especies generalistas, y los resultados mostraron respuestas negativas de la mayoría de especies amazónicas y generalistas a la cobertura de sabana y hábitat de sabana, mientras que las especies de cerrado presentaron respuestas positivas débiles. El bosque ribereño tuvo un efecto negativo más suave que la sabana, pero significativo para algunas especies amazónicas. La agricultura contribuyó parcialmente a las respuestas negativas a la sabana, aunque en menor grado que el hábitat. Esto sugiere que los cambios inducidos por el clima puedan reducir drásticamente el hábitat disponible para la comunidad de mamíferos del sur de la Amazonía, poniendo en riesgo a numerosas especies, por lo que la sabanización representa una grave amenaza para la conservación de estos mamíferos en las áreas protegidas de la región. Muchas gracias. Especies de cerrado